Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Hoy queremos hablarles acerca de lo que el Papa Francisco está hablando en estos días. Y él está diciendo que los obispos que discuten sobre la comunión del presidente Biden deben ser pastores, no políticos. Óigase bien, el Papa Francisco, él está diciendo que las personas que discuten sobre la comunión de Biden deben ser pastores, no políticos. El Papa Francisco dijo que los obispos deberían ser pastores, no políticos, refiriéndose al debate que hay en Estados Unidos sobre negar la comunión a Biden por su posición sobre el aborto. Y son de las cosas que se están discutiendo. Me gustaría que usted haga su comentario. ¿Cree usted, como católico o como evangélico o adventista, de los santos de los últimos días o de otra confesión, cree usted que debe negarse la comunión al presidente Joe Biden por estar apoyando de acuerdo con el aborto? Me gustaría que usted deje su comentario, deje su parecer en ese sentido. Yo me quedo en el centro y no quiero dar opiniones para no tocar ningún hilo, vamos a decir que sensitivo, porque no es mi función acá, ni tampoco quiero indoctrinar a nadie, más por el contrario, aquí respetamos la creencia de todos ustedes. El Papa Francisco dijo el miércoles que la decisión de conocer la comunión a los políticos que apoyan el derecho al aborto debe tomarse desde un punto de vista pastoral, no político, refiriéndose a ese gran problema que divide ahora mismo a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos, según The Washington Post. Francisco no adoptó una postura directa sobre el intenso debate sobre si al presidente Biden se le debe negar el rito sagrado debido a una postura del aborto que va en contra de la doctrina católica. Pero el Papa advirtió que los obispos deben ser pastores y no ir condenando. En lugar de ir a condenar, deben convertirse en pastores. Y Cristo, en ese sentido, fue muy consciente de la realidad que se vive, y por eso Él dio el don de la gracia. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura, dijo el Papa Francisco. Al Papa Francisco, cuando hablaba con los reporteros mientras regresaba de un viaje de 4 días que tenía por allá por Hungría, Eslovaquia, le preguntaron específicamente sobre la situación en Estados Unidos, donde la elección de Joe Biden ha planteado una pregunta latente sobre cómo tratar a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto. Si bien el Papa Francisco reiteró que el aborto es un asesinato, sus comentarios parecieron una reprimenda a los obispos que han abogado por adoptar una línea dura contra el presidente Joe Biden. Nunca le he negado la Eucaristía a nadie, dijo Francisco, y agregó que nunca se ha encontrado a sabiendas durante la comunión con un político que respalde el derecho al aborto. Aunque el Papa Francisco dijo que estaba hablando en general y que no conocía los detalles de la situación en Estados Unidos, sus comentarios se sumarán a la presión que enfrentan los obispos de aquí en Estados Unidos sobre cómo manejar a su asistente más alto,
sobre el perfil a la misa y lo que tiene que ver con negarle o no la comunión al presidente Joe Biden. En junio, los obispos católicos estadounidenses votaron 168 a 55 para redactar un documento de enseñanza sobre la Eucaristía y están programados para discutir el borrador en su próxima reunión en el mes de noviembre. Algunos obispos han esperado que el documento, se incluya, ¿verdad? La referencia a la ley de la iglesia que prohíbe los ritos a ciertas personas. Puede proporcionar también una justificación para negar la comunión al presidente Joe Biden. Los miembros de la Conferencia del Episcopado Católico de Estados Unidos están de acuerdo en que todavía dependerá de los obispos individuales decidir si conceder la comunión a los políticos de su diócesis. El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, ha dejado en claro que está a favor de darle la comunión al presidente Joe Biden. Gregory ha parafraseado a Francisco argumentando que la iglesia debería buscar el diálogo incluso cuando hay desacuerdos. El mensaje al grupo más amplio de los prelados estadounidenses desde el Vaticano comenzó hace meses en una carta de la oficina doctrinal del Papa y ha sido actuar con unidad y evitar que el tema se convierta en un punto de discordia. Ahí es donde se pone un poquito agrio el asunto. Cuando ya hay una doctrina trazada, una línea trazada en una iglesia y es parte de su carta magna, llámese estatutos doctrinales, violentarlo por una figura es complicado. Desde luego que cada documento, vamos a llamar estatutos o carta magna de organizaciones, que es lo que rigen la organización, puede someterse a cambios y máxime en el contexto que vivimos. Pero yo sé que ahí van a tener algunos choques, algunos conservadores católicos que entienden que el presidente Joe Biden y los políticos que apoyan de forma abierta el aborto no deben participar de la Eucaristía. Pero posteriormente Francisco dijo en una homilía que la comunión no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores. O sea que, por lo visto, el presidente Biden va a tener la oportunidad de seguir recibiendo su comunión, porque si ya la máxima autoridad ha hablado así, no creo que los líderes, el prelados aquí de estadounidense se pueda oponer y negarle la Eucaristía, la comunión al presidente Joe Biden. Máxime que su obispo, el arzobispo que tiene que ver con regir la parte eclesiástica en Washington, Gregory, él está de acuerdo en que debe dársele la comunión al presidente Joe Biden, a pesar de estar en contra o de chocar con la doctrina católica que no apoya el aborto. Son de las cosas que están pasando. Me gustaría saber de usted qué usted recomienda, cuál es su postura, si está de acuerdo con que se le niegue la Eucaristía, la comunión, lo que tiene que ver con participar del pan y del vino en la misa, o si usted cree que eso debe obviarse por ser el presidente, pero si lo hacen con el presidente deben hacerlo con todos los políticos y también con la población en general que apoye el aborto cuando la Iglesia Católica no lo apoya. Déjenos sus comentarios,
que lo vamos a agradecer en gran manera y comparta esta información lo más que pueda, porque a la verdad que son temas que entre más uno puede comentarlo para enriquecerse, no para entrar en discusiones, sino para conocer su postura, conocer hasta dónde usted está de acuerdo o en desacuerdo, porque aquí no estamos para competir con nadie, ni somos quienes tenemos el derecho de hacerlo, porque la Biblia nos llama a no juzgar y a no condenar. Por lo visto, el Papa Francisco se ha comportado como todo un caballero siempre, ha hecho un magnífico trabajo, es un muy buen comunicador y cuando lo abordan, él siempre tiene una palabra sabia y no le gusta abrirse frente con nadie, ya que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y no entra en polémica, y eso hay que reconocer. Eso también hemos visto una parte humana en él y de respeto a la dignidad. Por eso creo que el trabajo que está haciendo es digno de admirar. Creemos que hay cosas que deben mejorarse, pero eso es un asunto que tiene que ver la Iglesia Católica, no la Iglesia Protestante u otra rama. Es un asunto entre ellos. Muchas gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas.